asociado postdoctoral en nutrición avícola en la Universidad de Arkansas desde el 2009 hasta el 2012. Él obtuvo un premio y un certificado de excelencia por el trabajo de investigación estudiantil en el año 2008 en la reunión anual de la Asociación de Ciencias Avícolas. Durante su trayectoria profesional, Sandro realizó 21 publicaciones como primer autor y participó en la realización de 28 artículos como coautor. Sandro estudió en la Universidad de Arkansas y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Pertenece a la Asociación de Ciencias Avícolas y es el encargado del contenido de la revista de Ciencias Avícolas desde el año 2014. Bienvenido, Sandro, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar unas pautas antes que empieces. Por favor, todos los que nos están escuchando, les solicitamos que pongan sus micrófonos en mute para que no se pueda colar el sonido. Todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el chat y al final de la presentación todas van a ser respondidas. Bueno, entonces sin más, los dejo con ustedes a Sandro. Sandro, por favor, comparte tu pantalla. Te espero hasta que la puedas compartir y puedas dar inicio a la charla. Muchas gracias, Karina. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Sí, está muy bien. Adelante, gracias. Muchas gracias, Karina y a Sumitomo por auspiciar esta presentación. Vamos a ver el uso de la proteína ideal, las ventajas, pero para llegar a la proteína ideal vamos a tener que definir los requerimientos de lisina, de aminoácidos en general, metionina, cistina, ambos juntos, treonina, valina, arginina, triptófano y isoleucina. ¿Por qué? Porque son los aminoácidos esenciales, la mayoría de ellos están comercialmente disponibles, incluso la isoleucina, y además nos va a determinar cómo cambia, ¿no? Conforme pasan los años, la genética cambia, estos requerimientos se tienen que modernizar para luego tener una proteína ideal. Es decir, cuando tengamos una proteína ideal, vamos a tener un mejor desempeño de las aves, no hay duda. Luego vamos a ver dietas exitosas bajas en proteína, ¿no? Ahora que la soya ha subido, vamos a ver si es factible o no incluir dietas bajas en proteína al incluir dos aminoácidos que vamos a decir cuál luego. Y luego también en condiciones de campo donde siempre existe problemas de coccidiosis, ¿no? De enteritis necrótica, de micoplasma en algunos clientes, ¿qué pasa con la proteína ideal? ¿Varía, disminuye, baja? Vamos a ver los pocos trabajos que existen, pero nos va a dar una tendencia y una aproximación. ¿Qué podemos hacer en esas condiciones? Entonces primero vamos a definir el más importante, ¿no? El que también está disponible desde hace mucho tiempo, la lisina digestible. Esto es por cada aminoácido vamos a ver estudios de metaanálisis que Creencer lo ha elaborado especialmente para Batilana, para esta conferencia. Y también son valores que yo he estado usando en mis clientes, muy parecidos. Lógicamente, no puedo decir los valores que utilizo en mis clientes porque, por obvias razones, pero vamos a aproximarnos mucho con estos nuevos estudios y van a ir por ahí. En este trabajo fueron 42 estudios de 2001 al 2021, especialmente con maíz y soya, porque la soya es deficiente en lisina. Y se utilizó, ustedes pueden ver los requerimientos tanto de las dos líneas genéticas y en los puntos de naranja, los requerimientos de lisina. Claro, acá incluye los requerimientos de diferentes años, ¿no? Es por eso que cuando estos requerimientos 79 se predicen para estimar la lisina digestible a partir de los años, que vendría a ser a partir de la genética, y a partir de la fase de alimentación, nos produce el cuadro de abajo estos requerimientos. Fíjense la diferencia entre el 2000 al 2021. Es más o menos 0.01%
de lisina digestible que avanza cada año. ¿Por qué? Porque la genética va avanzando, la conversión aumenta, las aves tienden a aumentar mayor porcentaje de pechuga también, disminuye la grasa abdominal en general, la grasa de todo el cuerpo, y es por eso que el requerimiento aumenta. Entonces va a seguir aumentando, de acá a un par de años también. Claro, los números de días también se van reduciendo, ¿no? Ahora, en este trabajo también se categorizó por genética, sexo, en jaulas, hechos en piso, uso de antibióticos o no, la forma de alimento, si fue harina o pellet o peletizado, y en estos no hubo diferencias estadísticas, pero sí hubo una diferencia resaltantes y numéricas eh, cuando las aves comieron pellet y cuando comieron harina. Observen que cuando comieron pellet, el requerimiento fue menor y cuando comieron pellet fue mayor, aproximadamente 5% más. Y eso es lo que yo utilizo en mis clientes. Dietas con harina, en general, aumento 5% más. Porque si no, no van a llegar. No van a llegar a los requerimientos si se comparan con el alimento pelletizado. Luego de esto, se predijo no solamente por la parte del tiempo, la genética, sino por la parte de los aminoácidos. También se incluyó como variable. Y el R cuadrado mejoró de 0.60 a 0.72 utilizando estos requerimientos, y acá hubo una pequeña interacción, se podría decir, que la podemos explicar muy fácilmente. Si nosotros queremos disminuir la proteína en la fase de inicio, que es la más sensible a la deficiencia o a la baja de proteína, ¿qué nos indica estas ecuaciones multivariables? Que se debería de aumentar en 0.4% la lisina. En cambio, luego de los 11 días, casi no se mantiene constante, y más bien luego de los 25 días ligeramente 0.2, y luego los 36 a 42 días 0.2. Y esto también lo que se observa en muchos trabajos, ¿no? Cuando aumenta la proteína, se debería aumentar también la lisina proporcional. O cuando disminuye la proteína en varios trabajos, también el requerimiento per se de la lisina disminuye, y este trabajo confirma este resultado. Lógicamente, luego de las 25 días, pero antes no. Antes, por lo contrario, ¿no? Claro, estos valores son incluyendo el año 2021, datos actualizados, ¿no? Ahora vamos a ver otro efecto también de la metionina, que hubo una interacción. Al aumentar la metionina, también se debería de aumentar la lisina. No en la misma proporción en este caso, no en la misma proporción, pero sí se debería aumentar, ¿no? A 0.02 en los primeros 10 días y un poco más luego de los 11 días, ¿no? Este vendría a ser la interacción, 0.03 y 0.02 los primeros 10 días, cuando se incrementa la metionina, o cuando se disminuye también, ¿no? Depende de un efecto lineal. Vamos a ver el requerimiento de metionina. El requerimiento de metionina, en este caso fue basado en 27 estudios, la mayoría a partir del 2000, pero hubo uno o dos también del 81, del 90, y fueron con dietas prácticas. En estos estudios se descartó dietas que se basó con genéticas antiguas de aves, Hampshire, New Hampshire, esas del doctor Baker se descartó. Se descartó dietas que se basó con dietas elevadas en almidón, ¿no? También se descartó porque son dietas imprácticas, ¿no? Se utilizó dietas de maíz, soya o gluten de maíz, vamos a ver más adelante, porque eso se asemeja más a los niveles prácticos, a los niveles comerciales. Ahora, ¿qué pasó? En este caso se relacionó con el nivel de proteína, ¿no? Se
la proteína en los estudios se comparó con la proteína comercial. La proteína comercial se relacionó utilizando esta ecuación lineal, ¿no? En función del día o la fase de alimentación de ese estudio, y se estimó la proteína comercial. Entonces 0 significa que fue igual, y negativo fue que la dieta del estudio tuvo 1% menos, por ejemplo, o 2% menos, o lo contrario, si fue 1 o 2% más, fue 1 o 2% más de los valores comerciales. Y pueden observar que hay una tendencia cuando disminuye la proteína, tiende a disminuir el requerimiento de metionina y cistina en relación a la lisina. Entonces tenemos que considerar estos valores para hacer una recomendación, ¿no? Es por eso que en este trabajo, al bajar la proteína en menos 0.8, casi menos 1%, el requerimiento fue 0.70. También hay una ecuación muy parecida que se comparó con la lisina comercial, ¿no?, en función al año y en función al año, para ver la genética, y en función a la edad del periodo, y se comparó con la lisina del estudio. Y en estos estudios, cuando aumentó la lisina, se puede observar que también el requerimiento fue menor, 0.70. Ahora, ¿qué pasa? Se utilizó la lisina comercial, ¿no?, predicha a partir del día medio y a partir del año, porque fueron, como dijo, hace más de 30 años algunos estudios, muy pocos, pero fueron. Entonces, para evitar ese sesgo. Y con una proteína normal, cuando este es muy cercano a cero, cercano a la proteína comercial, el requerimiento aumentó. El requerimiento aumentó, y hay 4 estudios que en condiciones de reto, que lo vamos a ver más adelante en detalle, también se compara que también el valor elevado, estadísticamente diferente 0.70, pero con mayor variabilidad, lógicamente, porque son 4 estudios, no son 23 estudios, ¿no? Pero por lo general numéricamente son más elevados, ¿no? Entonces tenemos que considerar, cuando veamos los requerimientos de metionina o de cualquier aminoácido, en qué condiciones están, ¿no? Si se ha estimado con condiciones de proteína baja, la dieta ha sido elevada en lisina, más elevados de la lisina comercial, entonces definitivamente va a producir valores bajos de metionina y cistina. Ahora, ¿cómo podemos predecir a partir de los aminoácidos? Y mejora mucho más la predicción, el coeficiente de determinación aumenta a 0.83. ¿Qué pasa? Esto tiene muchas interacciones, pero vamos a hacerlo simple, enfocarnos en 2 aminoácidos. ¿Qué nos dice? Cuando la valina, por ejemplo, disminuye, ¿no?, los puntos de color, los números de color azul disminuye, el requerimiento de metionina debería aumentar. Estos son los valores de los datos de color negro o ideal de línea negra. Y luego de estos valores se aumenta 5% más. En este caso se disminuye o 5% más o 5%, en este 5% menos. ¿Qué pasa cuando se disminuye la valina? En este caso se debería de aumentar el requerimiento de metionina. Ahora ustedes pueden decir, ¿pero por qué? Hay un trabajo científico que vale, hay solamente uno hace más de 30 años, donde ellos disminuyeron la valina y evaluaron la conversión, lógicamente empeoró, pero evaluaron la proteína de las plumas. La proteína en sí, que debería estar alrededor del 90% de las plumas, disminuyó. 85, 83 por ahí. Y también la cistina de esta proteína de la pluma disminuyó también. Es decir, esto muestra una interacción entre la valina y cistina que hasta ahora no se ha reportado. Desde esa época no se ha estudiado cuál es el mecanismo en sí
bioquímico, ¿no?, de interacción enzimática no se conoce, que se debería conocer, ¿no?, porque existe esta interacción. Farran y Thomas lo demostró, y estas ecuaciones lo demuestran también, ¿no? Si se disminuye la valina por A o B, se tendría que aumentar la metionina y cistina, porque negativamente va a afectar la cistina. Por lo contrario, cuando disminuye la arginina, en este caso, disminuye la arginina, sí se podría bajar el requerimiento de metionina y cistina. En este caso, hay un único trabajo que mostró una tendencia, ¿no? Cuando la arginina fue mayor, el requerimiento de metionina disminuyó, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir cuál es económicamente más factible, ¿no? Lógicamente es preferible mantener la metionina y cistina que disminuir la arginina, ¿no? Vamos a ver a otro aminoácido que es muy polifacético o también tiene muchas aristas, porque este aminoácido, a pesar de 20 estudios del 2000 al 2020, se ha utilizado muchos ingredientes. Si bien utiliza ingredientes de proteína completa, ¿no?, sin dietas purificadas, incluyó harina de maíz y gluten de maíz en algunos trabajos. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos también. Por lo general, ustedes observan que al disminuir la proteína, muy parecido a los niveles de metionina y cistina, disminuyen también los requerimientos de treonina en relación a la lisina. Pero hay un grupo de estudios que también se eleva. Estos grupos de estudios son en condiciones de reto, especialmente, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué tenemos que separar, por ejemplo, cuando utilizan o determinan la treonina con dietas elevadas de maní o gluten? Porque no son dietas que se utilizan comercialmente, ¿no? Especialmente que sí se utilizan niveles elevados al 13%, esto es en promedio, ¿no? Pero algunos fueron al 20%, 15%, algunos al 8%. Y el gluten de maíz también fueron elevados. Pero hasta 4%, digamos, se podría decir, 2.5% en Estados Unidos se puede utilizar, dependiendo del precio, pero valores mayores de gluten de maíz, del 5%, 8% no se utiliza, menos de maní, ¿no? Pueden observar que dietas bajas de proteína, el requerimiento fue menor, 0.67. Cuando se incluyó la proteína no fue elevada o no fue baja, sí fue muy cercano a las dietas comerciales, pero se incluyó no maní y gluten de maíz, también fue baja. Cuando se evitó estos estudios o estos requerimientos bajados, ¿no?, que utilizaron estos estudios, y una proteína normal, el requerimiento aumentó a 0.72. Y este vendría a ser el requerimiento ideal, más cercano al ideal, el que se utiliza. También condiciones bajas en maní y gluten de maíz, ¿no?, digamos, cercano a lo comercial. Y en condiciones de reto, especialmente por coccidiosis, ¿no?, aumentó el requerimiento de treonina. Fueron 4 estudios, pero estadísticamente logró captar la diferencia. Entonces, primero tenemos que definir en qué condiciones están los requerimientos para tener una proteína ideal. Si no, no vamos a poder obtener el máximo rendimiento productivo de las aves. Entonces, ahora al estimar la treonina a partir de los aminoácidos, casi no hubo diferencias. Estos son los valores ideales, las líneas negras, y cuando disminuyó la valina, más bien se puede disminuir ligeramente en 0.1, y la metionina, si se disminuye la metionina, disminuye hasta los 25 días, pero después casi se mantiene constante. Es decir, acá hay una pequeña
una pequeña interacción, muy ligera, pero también es bueno notar estas pequeñas interacciones, que hasta ahora no se ha reportado, ¿no? No se ha documentado, porque de repente son tan, es muy pequeñas, muy sensibles, que no se ha logrado detectar en otros trabajos independientes. Ahora vamos a ver el requerimiento de valina. Con los requerimientos de valina también utilizaron harina de maní, gluten de maíz, aparte de maíz y soya. Luego aumentaron la valina sintética y es uno de los aminoácidos que influye otros aminoácidos, como la isoleucina, la leucina, y vamos a ver otro aminoácido. Es decir, es muy variable, ¿no? Y pueden observar, disminuyó la proteína de los estudios comparado a la proteína comercial y no hubo una relación. Como el caso que hemos visto de la treonina, de la metionina y cistina, no hubo una relación. Entonces, ¿qué pasó? Separamos, ¿no?, requerimientos con niveles prácticos de maíz y soya, gluten de maíz, y se separó también dietas a base de maíz y gluten, de maní y gluten, en niveles elevados o no comerciales, y se descartó dietas prácticas que mostraron deficiencia de arginina o isoleucina, algunos que no mantuvieron constante esos requerimientos. Fueron más bajos de los requeridos. Ahora, estas dos gráficas muestran la misma tendencia al efecto de leucina. Al aumentar la leucina, ¿qué nos dicen casi ambos gráficas? Que aumenta el requerimiento de valina. Ahora, esta interacción, ¿por qué? Porque si se mantiene elevado la leucina, disminuye el requerimiento de valina. Hay una enzima que la disminuye drásticamente, la ketoácido deshidrogenasa, que es una enzima que degrada la valina, ¿no?, y también la isoleucina en el músculo, ¿no? Esto sí se ha demostrado hace muchos años, y por eso que en todas las especies se ha comprobado esta interacción. Ahora, tenemos que separar, ¿no? Dietas con maíz y soya sí hay un efecto casi lineal luego de 1.1. Dietas menores empieza a aumentar, ¿pero por qué? Porque acá incluyeron trigo o subproductos de trigo, ¿no? Ahora, en las dietas de abajo mostraron ingredientes muy variables y prácticos, como maní, los puntos marrón principalmente, y gluten, pero gluten muy elevados. Claro, que se mantuvo esta misma tendencia cuando fueron los niveles de leucina mayores a 1.45, también el requerimiento aumenta. Claro, ya no fue 1.1 como maíz y soya, sino mucho más, cuando se juntan estos valores. Pero también existe mucha variación, por eso fue el R cuadrado, si bien fue significativo la pendiente cuadrática, una tendencia a ser significativo, el coeficiente de determinación fue muy bajo. Es decir, esta ecuación no es recomendable para predecir el requerimiento. Esta sí podría ser, ¿no? Un R cuadrado de 0,66 es mucho mejor, mayor del 50%, pero esta sí no es recomendable, pero sí nos indica casi la misma tendencia. Y tendríamos que separar lo mismo, ¿no? Requerimientos en base a maní o gluten muy elevados para descartar esos requerimientos y no utilizarlos porque son imprácticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este es un estudio reciente de la Universidad de Arkansas donde muestra que a un mismo nivel de leucina, pero diferentes de isoleucina, niveles bajos comparados 0,62 con 0,67, se necesita más valina, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción, ¿no?, que influye entre otro aminoácido que se tiene que tomar en consideración para requerimiento de valina, ¿no? Entonces, vamos a separar, como vimos, requerimientos solamente de maní, con niveles altos de maní, fíjense, 0.78, niveles que incluyeron maíz y soya, pero utilizaron soya
menor, 22%. ¿No? Fueron dietas más bajas en proteína, también, 0,79, y cuando se acercó, igual fue bajo, menos 2%, pero fueron niveles más altos de soya. ¿No? El requerimiento también aumentó. Lógicamente, de repente, también porque aumenta la isoleucina. Uno puede decir por qué, porque aumenta la isoleucina. Entonces, el requerimiento debería estar en este rango. Ahora, con gluten y maíz elevados, en niveles no comerciales, fíjense cómo aumenta también, ¿no? Este es un nivel intermedio. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, esto vendría a ser el requerimiento a utilizar, mucho más cercano, ¿no? A niveles prácticos, 0,82, 83. Ahora vamos a ver otro aminoácido, la arginina, ¿no? La arginina, esta es una información que también se ha adaptado, cada vez existen más estudios, especialmente en condiciones de reto, que lo vamos a ver más adelante, y se ha utilizado maíz, soya y gluten de maíz. Y se muestra claramente una tendencia, ¿no? Con la proteína. Disminuye la proteína y tiende a bajar, pero luego de 2%, menos de 2% de proteína, casi se mantiene constante, valores menos de 1,10. Pero cuando se acerca la proteína a condiciones comerciales, esto puede incrementar mucho. Pero existe variación también. ¿Por qué existe la variación? Por esto. Porque dietas elevadas también en lisina, el requerimiento de arginina y lisina tiende a bajar. Ahora, esta interacción también se ha mostrado hace mucho, ¿no? La lisina, al elevarse, aumenta una enzima que se llama la arginasa. Esta enzima, recuerdo que analicé en la Universidad de Arkansas esta enzima en el hígado, en el intestino, y esta enzima es bien sensible. Bueno, al aumentar la lisina, aumenta la arginasa, por lo tanto se hace menos disponible la arginina y por eso disminuye la arginina, ¿no? Bueno, entonces por eso se debe aumentar más arginina, en teoría, ¿no? Ahora, vamos a ver, primero, vamos a ver en condiciones normales. Bueno, condiciones normales de la proteína y condiciones de proteína muy bajas, ¿no? Vemos que el requerimiento baja a 1,07, condiciones bajas también, casi se mantiene constante, como hemos visto en esas gráficas, y cuando la proteína es normal, bueno, cercano a lo normal, a las proteínas comerciales, aumenta también. Valores muy elevados, casi imprácticos a usar. Pero también observen que el gluten de maíz es elevado en promedio, y también una pequeña variación de la lisina. Entonces tenemos que considerar la lisina también para ver cómo está este efecto. En la gráfica de abajo podemos observar que la lisina fue baja, lo comparamos con la lisina comercial, menos 0,17%, datos absolutos, ¿no?, de diferencia. El requerimiento fue 1,17, pero si la lisina baja en 20 estudios, baja no, disminuye, y a niveles comerciales el requerimiento está alrededor de 1,14. Baja drásticamente, bueno, 0,03, pero cuando la lisina se eleva, baja, sí, drásticamente en este caso. Y observen que el gluten de maíz, aquí fueron en niveles imprácticos, en ambos extremos, pero en la lisina normal incluyeron valores prácticos, digamos. 4% es lo máximo que se puede incluir, ¿no? Muy cercanos a niveles comerciales. Entonces, este vendría a ser el rango más idóneo, ¿no?, de recomendación. Ahora vamos a ver cómo podemos estimar la arginina
en las dietas, en el periodo de alimentación, ¿no? Se utilizó esta ecuación, el R cuadrado fue 0.70, y esto nos indica que en general la arginina aumenta con la edad, en casi todos los escenarios. En el ideal, los valores de cremas aumenta, está en 1.12 a 1.14. Ahora, si disminuye o aumenta, en este caso la valina, puede disminuir ligeramente la arginina. Y aún más, si aumenta la treonina, en este caso, disminuye drásticamente la arginina. Por ejemplo, estas son otras de las cosas, al menos quien habla no ha podido observar ningún estudio de interacción entre arginina o treonina. Yo no he visto ningún estudio. Hay un estudio de arginina, treonina, en pollos de carne del doctor Kitt, perdón, treonina y lisina. Una interacción en la ganancia de peso de treonina y lisina, pero no específicamente arginina y treonina. Esto también es como una tarea futuro que se tendría que explorar, ¿no? ¿Será cierto esto? No. Pero definitivamente estos son los valores más prácticos, los valores ideales. Ahora vamos a ver otro aminoácido, el triptófano. Hay pocos estudios, 14 estudios del 2000 al 2020, y un grupo de estudios incluyeron gelatina también y gluten de maíz, ¿no? Pero en general, incluyendo eso, la gelatina, como es alto en proteína, ¿no? Pero reporta niveles bajos de triptófano comparado con las dietas de maíz y soya, como están viendo, y tiene una tendencia lineal. Al disminuir la proteína, aumenta el requerimiento de triptófano. En este caso, ¿no? Lo contrario que lo que sucede con metionina y treonina, por ejemplo, ¿no? Pero esto es por un efecto principalmente de la gelatina. Entonces, la gráfica de abajo nos muestra que al separar los estudios o los requerimientos que se basaron solamente en gelatina, el requerimiento fue 0.18. 0.18. Ahora, si se separa esto solamente maíz y soya, y la soya fue al 16%, en promedio estamos hablando, el requerimiento fue ligeramente mayor, a 0.20. Pero si se incluye mucho más soya y el gluten de maíz también disminuye, cercano a valores comerciales, esto aumenta mucho, mucho más. Ahora, este requerimiento de repente es elevado. Es elevado solamente por esto, porque vamos a ver más adelante que la metionina y cistina en este caso va a influir en el requerimiento de triptófano. Es decir, el requerimiento estaría por este sector, ¿no? Lógicamente, y no en estudios que hicieron con gelatina. Vamos a ver por qué. Entonces, una ecuación también que estimó el requerimiento de triptófano a partir de metionina, isoleucina y la diferencia de proteína, ¿no? Tengo una diferencia de proteína de -1, un ratio de 0.8, se incluyó en esta ecuación y se obtuvo estos requerimientos ideales, de 0.24 a 0.22. Si se disminuye la metionina y cistina, se debería de aumentar el triptófano. Esto es lo que indica. O al aumentar la metionina y cistina, se debería de bajar el triptófano. ¿No? Entonces, esto se podría dar. Entonces, ¿cuál sería más conveniente económicamente? ¿Aumentar metionina para disminuir el triptófano? Sí, porque esto 5%, 0.2, al precio, como digamos $2 y algo, ¿no? Y si se disminuye el triptófano a 0.02, por ejemplo, y si el triptófano cuesta $11 o un poco más de $10, estaría más o menos, sería casi igual, $2 también. Acá vendría a ser casi igual, pero dependería del precio de ambos, ¿no? En qué situaciones podría ser.
Pero esto es bueno resaltar, tampoco no hay literatura que muestre casos específicos de triptófano y una interacción entre metionina, cistina y triptófano. No hay. Por ahora, ¿no? Ahora, pero el triptófano es muy importante, ¿por qué? Porque es un precursor de la serotonina, que la serotonina es una hormona que disminuye el estrés. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Y esto se ha comprobado en muchos estudios, que cuando se inyecta incluso corticosterona para aumentar el estrés, la conversión de alimento numéricamente aumenta, es decir, empeora la eficiencia alimenticia. Ahora, en condiciones climatizadas, de ambientes cerrados como en Estados Unidos o en Perú, que ¿no? Me comentó Raúl que ya están incluyendo cada vez más ambientes controlados, ¿no? Cerrados, con casetas cerradas, ¿no? Entonces, en casetas cerradas aumenta la densidad de aves. Ya no es 33, 37 o dependiendo, ¿no? Si es en verano podría estar en 25, 28, pero esto es, digamos, en promedio 33. En ambientes controlados tengo clientes que aumentan a 42, 45, o por un momento 49 también han llegado. Ahora, cuando llega a 49 kilos por metro cuadrado a la venta, esto se tendría que ajustar el requerimiento de la conversión. Mejor dicho, la conversión de alimento objetivo se debería de modificar, porque si es unos 50 a 33, a 49 debería ser más. Aproximadamente se pierde por cada 1 kilo de más de metro cuadrado, aproximadamente un punto de conversión. Siempre, es decir, esto ya es inevitable, ¿no? Este es un estudio también de metaanálisis de 50 estudios, y se utilizó 53 pendientes. Esto muestra la pendiente, de ahí se estandarizó, porque son para hacerlo más simple, y también la mortalidad también tiende a aumentar. Incluso esto puede ser mucho mayor, ¿no? Si no se controla bien, ¿no? Porque estas dietas, estas casetas tienden a aumentar en temperatura interna, especialmente en los primeros días, ¿no? Tienden a sobrecalentar los pollos. Ahora, ¿qué hacer en estas condiciones? Porque a veces los dueños van a decir, sí, pero yo al año voy a tener mayor producción, mayor venta de aves al año y me va a ser más rentable. Sí, algunos consiguen, dependiendo de cada explotación, unos en 40, 45, 38, dependiendo, ¿no? Hay muchas variables a tomar en cuenta, pero la tendencia es la misma. Entonces, triptófano es uno de los aminoácidos que hay una cierta interacción. Este es un estudio de Corea, este es el último estudio de Corea. Un estudio parecido mostró la misma tendencia con jaulas, con baterías, ¿no? Ahora, este estudio lo hizo en piso, ya lo hizo un poco más cercano a condiciones comerciales, y aumentó el triptófano al doble, digamos, de 0.15 a 0.31, es decir, aumentó como si fuese $15 por tonelada, ¿no? Aumentó. En condiciones de baja densidad de aves, aumentó solamente 3 puntos, 3 puntos de conversión. 3 por 2, digamos que redondeamos a 3, porque es 2.8, un punto de conversión se ahorra $2.8 por tonelada, pero digamos 3 para redondearlo, $9, al final no conviene, pero en condiciones altas no conviene añadir triptófano, a pesar que mejora la conversión de alimento, pero si es 46, son 6 puntos, 6 por 3, 18, y si eso está aumentado a 15, ahí sí, digamos que el balance es positivo, ¿no? Entonces, el triptófano, ¿por qué mejoró en este estudio? Por la serotonina, ¿no? Claro, no evaluaron este estudio la serotonina, pero lo ponen como una hipótesis, y en otros estudios también, ¿no? Que el triptófano, que las aves se mantienen más, se movilizan menos, al final es menos actividad, ¿no? Duermen más, comen, y por eso mejora su eficiencia alimenticia, es un efecto hormonal. Ahora vamos a ver otro aminoácido, el último
uno de los penúltimos, conociendo el requerimiento de este aminoácido, vamos a poder determinar o disminuir la proteína en sí. Digamos que esta es la puerta de entrada para disminuir la proteína. Ahora, esto también se actualizó, los datos, cómo estimar los requerimientos de isoleucina y lisina en 16 estudios, maíz, soya, gluten de maíz, ¿no? Se cambió únicamente la isoleucina sintética. Hay algunos estudios, un estudio con maní, 3 estudios con trigo y su producto de trigo, pero que no hubo tanto efecto, no fue lo suficiente para separarlos. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica casi el mismo efecto que vimos en la valina, pero no fue curvilíneo, fue lineal. Al aumentar la leucina, el requerimiento de isoleucina a aumentar. Claro, esto es porque hemos explicado que la leucina también degrada una de las enzimas que degrada la isoleucina en el músculo y la valina también. Pero si bien fue significativo esta pendiente, el R cuadrado fue muy bajo. Es decir, estos valores, claro, recuerdo que hace un par de años hice con 8 estudios en esa época y sí tuvo un efecto mucho más lineal, pero al incluir más variables esto se dispersó. Entonces, ¿qué otro aminoácido podría incluirse en esto? En este caso se incluyó o se analizó que hubo una tendencia cuadrática de la glicina y serina. Mucho mayor el R cuadrado, todavía no satisfactorio, ¿no? Tan elevado, pero sí mucho mejor y fue la pendiente significativa. ¿Esto qué nos indica? Si aumenta la glicina y serina, también tiende a aumentar el requerimiento de isoleucina. Pero en valores excesos, hay un estudio que se hizo en Mississippi, valores muy elevados de glicina y serina más bien tiende a disminuir. Ahora, hay un efecto también que se tiene que considerar, que es el requerimiento de valina. O los niveles de valina afectan al requerimiento de isoleucina. Esta es otra ecuación, ¿no?, que se predijo y fue la única que tomó en cuenta. No tomó en cuenta la leucina, no tomó en cuenta la glicina y serina, tomó en cuenta en el JAM por medio de stepwise regression o regresión por pasos sabios, se podría traducir en español, no sé cómo se traduciría. La función solo detectó estas variables, la valina y lisina y esta interacción. ¿Y qué nos indica? Y esto es también se ha demostrado, ¿no?, que cuando aumenta la valina, directamente se puede reducir la isoleucina. Claro, no se reduce mucho, pero sí se reduce ligeramente. Más bien, cuando es deficiente la valina, 5%, la isoleucina se tendría que aumentar. Es decir, es como si fuesen una, ¿no? Se ayudan entre ellas. Entonces, en la gráfica de abajo lo hemos visto de una manera práctica, he tratado de hacer con una harina de soya reciente que nos reportó Karina, hace un par de días, para ver si esto, cómo podemos hacer para bajar la proteína. Primero tenemos que definir el requerimiento de isoleucina y lisina, ¿no? En este caso es 0.64, digamos, lo mínimo que podemos llegar, ¿no?, cuando la valina está 5% más. Digamos, si está en 0.67 o está en 0.68, lo podemos bajar a 0.64, disminuimos el precio. Este es con este precio de harina de soya. Y luego esta última dieta quitamos la isoleucina como requerimiento para ver hasta dónde disminuye. Y disminuyó hasta 0.61. Disminuyó $2, pero ojo, esto se tiene que agregar, ¿no? ¿Y qué pasó con el nivel? La proteína disminuyó en un punto. La isoleucina disminuyó en 0.05, es decir, medio kilo por tonelada, y la glicina y serina casi en 0.1%. Entonces tendremos que
¿Qué va a pasar? ¿Esto funcionará? No, definitivamente, si incluimos esto, va a disminuir la conversión de alimento, ¿no? Tendremos que agregar isoleucina y glicina en 0.05. Este es el precio. Este es un precio que lo he tomado por relativo, ¿no? De repente es muy bajo, ¿no? $2 por tonelada. Esto en Perú tengo un cliente que lo cotiza mucho más, ¿no? Y esto también mucho más. Pero yo he puesto datos que, ¿no?, vistos en una tienda virtual, ¿no?, de Asia. Si se agrega esto, vendría a ser $3.50. 550 más $3.50 vendría a ser $553 por tonelada versus 550. Ahí sí podría, digamos, se podría incluir esto y hay un ahorro de $1.50 aproximadamente. Lógicamente, si esto aumenta, no se debería de incluir, ¿no? Solamente nos quedaríamos en este valor, ¿no? Formuladas con metionina, lisina, treonina, valina y arginina, y ustedes, y triptófano, observen que también aumenta conforme disminuye el nivel de isoleucina, es decir, la proteína disminuye, por lo tanto la soya disminuye, los aminoácidos sintéticos aumentan, lógicamente. Ahora vamos a ver las dietas exitosas bajas en proteína que existen en la literatura y les voy a comentar una experiencia también que tuve. Estos son dietas exitosas, pero estas gráficas muestran 13 publicaciones que se cambió. Primero, no fueron exitosas, fueron porque bajaron la proteína, mantuvieron todos los aminoácidos constantes, desde valina desde lisina hasta isoleucina. Todos los esenciales los mantuvieron, considerados esenciales, los mantuvieron constantes, y observen que la conversión de alimento al 2% fue 0 y luego conforme al 3% disminuye. Numéricamente empeora o numéricamente aumenta la conversión de alimento, es decir, no, definitivamente no conviene bajar la proteína porque va a afectar. Este dato es un outlier que incluyó trigo y sorgo y fue elevado en glicina y serina. Bueno, yo utilicé este enfoque y esta ecuación en un cliente y utilicé estos puntos de color rojo porque estas son condiciones experimentales y realmente cuando nosotros bajamos un punto, 1.2, 1.3, sí bajó 3 puntos de conversión. 3 puntos de conversión, es decir, sí perdió, es decir, bajamos en precio y todo, pero también bajamos 3 puntos de conversión. Al final no fue rentable. No fue rentable porque 3 puntos de conversión, y es como hemos dicho de forma práctica, $9 por tonelada, nosotros habíamos ahorrado como 6, 7 dólares por tonelada. Entonces no fue práctica. Entonces, ¿qué sucede? Claro, en este cliente no tenía isoleucina, no tenía glicina, ¿no? Entonces no podemos ajustar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no son exitosas en este caso estas dietas? Podemos observar que esta es la proteína ideal o los aminoácidos de ambas dietas. Todos tienen, excepto esto. Estos dos aminoácidos, este es en la proteína baja en proteína, es 1.23 y 1.22 en la proteína baja en proteína, pero en la proteína control llega a 1.44 y 1.60, son mucho más. Entonces, este aminograma nos dice, puede ser estos dos aminoácidos. Uno puede ser la leucina o puede ser la combinación de glicina más serina. Entonces, estos 10 publicaciones nos muestran que casi algunos trabajos son los mismos. Nos muestra que al disminuir la proteína, pero agregaron glicina, puede observarse que la conversión de alimento, en teoría la pendiente fue diferente a 0, es decir, no hubo diferencias.
Incluso si ustedes observan numéricamente, al bajar la proteína fue mucho mejor. Pero estadísticamente digamos que fue igual. Luego 3% más bien hubo acá mayor variación. Entonces, estas sí fueron exitosas al añadir glicina. Observen el arminograma. El arminograma fue muy parecido al anterior, de las proteínas bajas en proteína más glicina, pero agregaron glicina. La leucina fue casi 1,20 y en la dieta control fue 1,43. Es decir, en este caso la leucina no tiene un efecto, ¿no? Pero sí la glicina fue cercana a 1,70. Ahora, ¿será factible utilizar cómo bajamos el requerimiento, cómo también afecta esto la composición corporal? Porque también si el mercado es en venta, en partes o en carcasa, sí podría afectar. Hasta 2% no hay variación. Estos 7 estudios son de dietas sin glicina y estas 5 publicaciones es la proteína reducida con glicina. Y uno esperaría que no hay un efecto, pero sí hay de todas maneras. Y si bien la conversión de alimento es igual o incluso numéricamente mejor al incluir glicina, como hemos visto, pero sí, luego del 2%, 2% vendría a ser hasta 2%, se podría decir que no hay diferencias, pero luego el 2% tiende a bajar. El porcentaje de pechuga y la grasa abdominal aumenta por ende. Claro, pero son dietas muy, no, menos 3%, menos 4%, ya son dietas muy imprácticas de usar al menos, ¿no? Y estos son los valores de la proteína reducida al 2,7, son muy parecidos, incluso más cuando se incluye glicina que cuando se incluye sin glicina. Ahora, entonces tenemos que incluir glicina y uno de los efectos prácticos de incluir glicina en dietas bajas en proteína es también que mejora la calidad de las plantas de las aves, ¿no? O la pododermatitis plantar. Puede observarse que al disminuir la proteína en 3%, menos 3,3 exactamente, aumenta el score 0 en 44%, pueden observar el score 0, el score 2 son estas heridas que se convierten en negro, ¿no? Dermatitis también le llaman. Y la proteína baja, algunos pueden decir sí, pero la proteína baja al aumentar glicina, de repente la glicina en exceso puede generar mayor ácido úrico, puede excretar mayor nitrógeno. En este caso no, esto nos muestra que incluso mejora ligeramente, mejor que la proteína baja, pero estadísticamente fue igual. ¿Por qué? Primero, al consumir menos proteína, excretan menos nitrógeno, toman menos agua. Pueden observar que el score de la cama húmeda fue menor, los 5 muy húmedo y 1 seco fue menor, y fue mucho menor estadísticamente entre la proteína baja y glicina comparado con la proteína normal. El nitrógeno en la cama también disminuyó en ambos, y por lo tanto el amonio en la cama también disminuyó, ¿no? Entonces, ¿qué produce estas estriaciones? La combinación de agua y cuando se convierte el ácido úrico hace estriaciones y heridas, ¿no? En este caso, el amonio indirectamente también afectaría si es un ambiente controlado, una casa cerrada, habría menos amoníaco en el ambiente, ¿no? Una ventaja de utilizar la proteína reducida también. Entonces, tendríamos que determinar el requerimiento de glicina y serina solamente cuando la proteína es baja. Estos 9 estudios, todavía muy pocos, ¿no? Pero nos dan una señal, una tendencia a decir que sí, por aquí podría estar el requerimiento a usar. Estos son los días medios, ¿no? A menor edad, mayor requerimiento de glicina, conforme disminuye la edad, esto baja drásticamente, ¿no? Pero se utilizaron dietas muy bajas en proteína, de -2 a -7%, en promedio casi 5%.
Cuando la proteína es más baja, se reduce la proteína, más se debe añadir glicina, es decir, hay una relación directa, ¿no? Cuando es menos 2%, casi 0,2. Cuando es menos 1%, no lo incluido, es casi 0,1, como hemos visto en el ejemplo anterior. Y estos son los requerimientos basados en estos 9 estudios, ¿no? Que es una aproximación de estos 9 estudios. Ahora vamos a ver a un aspecto nuevo, relativamente nuevo, muy pocos trabajos hay y hay reciente información al respecto, ¿no? Cuando la proteína, en este caso, ya no puede aumentar por los aminoácidos, pero ¿qué va a pasar cuando el animal tiene una incidencia de coccidiosis o siempre una granja tiene micoplasma o siempre una granja tiene enteritis necrótica? ¿Qué va a pasar? Nutricionalmente podemos hacer algo, ¿no? A pesar de añadir antibióticos. Sí, estos 3 estudios nos indican, son 4 estudios que nos indican que el requerimiento 0,87. Se comparó con los 23 estudios porque de estos 4 estudios hubo 3 estudios que utilizaron muy bajos los requerimientos, entonces digamos que algo más comercialmente más real, esto se tendría que incrementar. También igual para arginina y lisina se utilizó los mismos estudios en condiciones normales y en condiciones de reto, el incremento fue de 9%, porque si incluimos acá los valores comerciales en condiciones normales que hemos visto a 1,13, 1,14, la diferencia sería muy grande, ¿no? Pero esto digamos que esto vendría a ser el valor estándar. Igual para la treonina, ¿no? 5% sería un valor aceptable, digamos, cercano a la realidad. Y sí, numéricamente, este fue el únicamente que se evaluó estadísticamente y fue diferente. Ahora, vamos a ver estos de color naranja, mostraron efectos positivos al añadir arginina o al añadir metionina sobre el micoplasma o arginina sobre la salmonela, pero fueron una dosis respuesta. No evaluaron los requerimientos, por eso no se incluyó en este análisis. Estos son los números de estudios. Es decir, todos Clostridia, coccidiosis, gumboro, micoplasma y salmonela. Entonces vamos a ver en detalle estas dosis individuales y vamos a tratar de enfocarnos en estos 3 aminoácidos. Nada más. Hay otros aminoácidos también que han mostrado incidencias, pero es 1 o 2 trabajos todavía. Pero vamos a ver este trabajo de metionina y cistina cuando incluyeron por micoplasma, ¿no? El requerimiento fue de 0,76 a 0,87, mucho más elevado de lo que se utiliza, ¿no? Generalmente recomiendo 0,82, esto está en 0,87. No infectado en condiciones normales, casi estadísticamente fueron iguales. ¿Qué fueron iguales? Las células calciformes. Estas células calciformes, estas son las que generan mucus, o mucina, como le llaman, ¿no? De alguna manera es una barrera que protege a la entrada de microorganismos. Y este es el porcentaje de degeneración, es decir, cómo evaluaron, estas son condiciones normales y porcentaje de degeneración, fíjense cómo se aumenta y se desintegra, ¿no? Y también el grosor, en este caso de la tráquea, aumenta. Por eso también que el grosor de la mucosa disminuye en animales infectados con micoplasma, disminuye, ¿no? Las células, la degeneración de células calciformes aumenta, pero disminuye drásticamente al aumentar la metionina y cistina. Y también el grosor, la inflamación disminuye de la mucosa de la tráquea. Ahora, en otro trabajo también, al aumentar la metionina en coccidiosis, crecieron más largas las vellosidades. Esa es una de las ventajas también de añadir metionina.
y por ende aumentó el área superficial de absorción. En este trabajo no incluyeron la conversión de alimento, ¿no? Si no lo hubiera incluido, pero es bueno resaltar que esto sí se ha demostrado, ¿no? También el efecto de la metionina en coccidiosis. Otro aminoácido, digamos, diría que el que más se ha estudiado, porque vamos a ver en esta gráfica 4 efectos positivos. Uno sobre la coccidia. Este es del laboratorio de Sham. Inyectó Clostridium para evaluar enteritis necrótica. Aumentó la arginina de 1,04 a 1,24, elevado. Puede observarse que en condiciones normales la enteritis necrótica casi no se evaluó. El número de Clostridium se mantuvo 0, pero en Clostridium fue a 1,04, fue muy elevado. Al aumentar la arginina disminuyó drásticamente y también la condición de las calidades intestinales. Podemos observar en esta gráfica, ¿no? Infectado con Clostridium, como las puntas están disueltas. En cambio, cuando se agrega arginina, como que se reconstituyen, ¿no? Las vellosidades están protegidas. Este es por un efecto del óxido nítrico, ¿no? Directamente ataca y la destruye a las bacterias. En este caso, la gráfica de abajo también se inyectó del mismo laboratorio con salmonella, trabajo mucho más reciente, y se obtuvo el mismo efecto. No tanto como la clostridia, pero fue estadísticamente diferente. Un score histopatológico elevado, ¿no? De defectos, ¿no? Estos son de 0 a 3, de varias características. A mayor número es peor la condición, y se puede observar que al aumentar la arginina disminuye también. Y el número de bacterias, en este caso se hizo por PCR, y la familia de protobacteria, que son las familias de las gram negativo, también disminuyó. En otro trabajo también, en condiciones de coccidiosis, al aumentar la arginina 1,07 a 1,33, estamos hablando de niveles imprácticos, aumentó el óxido nítrico en el plasma, la capacidad antioxidante aumentó y, lo más importante, los ovocitos fecales disminuyeron drásticamente. Esto también nos indica que la arginina tiene un efecto anticoccidial. Ahora, contra el gumboro, se inyectó vacunas parcialmente vivas, ¿no? Al aumentar la arginina, aumentó los niveles de inmunoglobulina A. Entonces también altera otras, el sistema inmunitario se ve fortalecido, ¿no? Y por eso también combate a estas enfermedades. Ahora vamos a ver una última gráfica con relación a condiciones de reto. Este es un estudio de Francia reciente, donde incluyeron coccidia para ver el efecto principalmente de la treonina. No infectados y coccidia, como ya sabemos, va a empeorar la conversión, ¿no? El score de coccidia del 0 al 4 por Johnson Reed aumenta casi de 3, pero al agregar solamente 1 kilo de esta combinación arginina, treonina y glutamina, ¿no? La proporción se lo puedo enviar en privado, porque esto el autor me dijo no hacerlo público, ¿no? Al aumentar 1 kilo de esta combinación, principalmente arginina y treonina, disminuyó la conversión casi a niveles normales. Y el score de media también aumentó. Además, también aumentó la digestión de glicina, cistina, treonina, isoleucina y glicina. Entonces, solamente 1 kilo mejoró drásticamente por tonelada. También en otro estudio, al aumentar treonina en condiciones de coccidiosis, también redujo los niveles de ovocitos, igual que la arginina, ¿no? Tuvo un efecto anticoccidial e incrementó la altura de las vellosidades. Aves vacunadas contra gumboro, en este caso fueron vivas, ¿no?
también con más treonina 0.82, es decir, muy elevado, mejoró los niveles de anticuerpos, el sistema inmunitario mejoró y la eficiencia alimenticia también mejoró. Entonces la treonina también tiene un efecto benéfico en condiciones de reto, especialmente, por ejemplo, en México, en algunos estados donde hay una gran carga viral o bacteriana, ¿no? Estos 3 aminoácidos se deberían de aumentar. La última slide es un pedido que me hizo Raúl para mostrar cómo se puede hacer en campo para evaluar la calidad corporal, la grasa abdominal, calidad de pechuga, si vamos a bajar la proteína o aumentar la proteína o ver la proteína ideal, porque indirectamente sabemos que la proteína afecta el porcentaje de pechuga. Aumentamos lisina, afecta la dureza de la pechuga, aumenta la incidencia de pechuga de madera. Eso hay estudios recientes que lo hemos visto. Entonces, ¿cómo hacer para en el campo evaluar esta composición corporal? Podemos hacer con un caliper, ¿no? En pollo de carne. Este es el Fletcher que lo ha elaborado Kreitzer, mide el ángulo de la pechuga. Y si queremos ver la dureza, podemos utilizar esta herramienta durómetro que mide, ¿no?, del 0 al 100 en Newton, mide a mayor número, mayor es la dureza de la carne, ¿no? Entonces también tenemos que ver, ¿no?, la calidad de la pechuga o la composición corporal de las aves para hacerlo más práctico. Esto no se necesita matar y eso se puede utilizar de manera práctica, ¿no? El Fletcher actualmente se utiliza bastante en reproductoras, ¿no? Lo utilizo mis clientes mucho. Ahora, esto también se podría hacer como una idea factible y práctica, viable para analizar en pollos de carne, ¿no? Especialmente cuando se quiere alimentar a una proteína ideal. Entonces, como para resumir, la proteína ideal, estar oscuro, disculpen. La proteína ideal deberá considerar los requerimientos de aminoácidos en las condiciones que se asemejen a los niveles comerciales. Es decir, debemos descartar ingredientes, estudios que han incluido harina de maní, elevados niveles de gluten de maíz, gelatina, ¿no?, imprácticos. Porque nos puede sesgar y podemos perder la oportunidad de tener un valor exacto de aminoácidos en sus requerimientos. Entonces, en general, los requerimientos de lisina, metionina, cistina, treonina, valina, arginina y triptófano tienden a aumentar y van a seguir aumentando porque conforme avanza la genética, también aumenta los requerimientos de lisina especialmente, y si aumenta la lisina, casi todos los aminoácidos también general aumentan. Cuando las dietas son bajas en proteínas, se tendría que añadir glicina o isoleucina, porque si no vamos a perder conversión de alimento definitivamente. Pero tenemos que analizar si estos son factibles o no, porque de repente no es rentable y no se deberían de utilizar. Asimismo, al reducir la proteína tenemos que evaluar también la calidad de las almohadillas plantares, si esto es un efecto benéfico, si va a pagar o no tener esta ventaja. Y también evaluar si es menos de 2%, si va a haber una pérdida de pechuga al disminuir la proteína definitivamente, aun cuando se incluye glicina o isoleucina sintética. En condiciones de reto, la metionina, cistina, arginina y treonina se podrían incrementar entre 4 y 9% de forma conservadora, ¿no? Y el uso de caliper y Fletcher y durómetro son herramientas prácticas y factibles que se podrían usar en el mercado a nivel comercial para evaluar la calidad de la composición corporal de las aves. Con eso, muchas gracias y dispuesto a responder. Muchísimas gracias, Sandro. Muy interesante toda la información que nos has compartido. Vamos a esperar las preguntas en el chat, como ya les indiqué al inicio de la presentación. Bueno, mucha gente se conectó después. Pueden colocar sus preguntas en el chat y serán respondidas inmediatamente, ¿no?
Vamos a esperar un ratito, a ver que se animen. A ver. Me pasé O 5 minutos. te pasaste un poquito. O entendieron todo o no entendieron. Por eso no hay preguntas. Espero que sea que entendieron todo. Sí, A ver, antes, vamos. Sí, ojalá. sí. Por eso he puesto más letras porque me pasó con clientes de Asia que, especialmente en inglés, ¿no? A veces no ponía muchas las letritas y a veces se perdían, ¿no? Ah, claro. Apoya más cuando se Apoya más, lee. sí, apoya más, Sí, porque ajá. Verlo, ¿no? Leer. ver, sí, a veces Sí, leer, porque ¿no? de verdad que la información que has dado de todos los aminoácidos y todas las curvas y todos los estudios y los metaanálisis, o sea, es bastante complejo, ¿no? Pero muy interesante esto de poder incrementar los niveles de algunos aminoácidos para poder mejorar algunos problemas sanitarios. A ver, vamos a darle la palabra a Eric García, que quiere hacer una pregunta. Ya. Voy a ver si lo puedo. No, no puedo. ¿Alguien puede? Ya está en audio, ¿ok? Me, Eric, te escuchamos. me, me, Vamos Muy, antes muy que, buenas noches, ¿me escucha? sí, Muy buenas noches, doctor. que No puedo mandar mensajes, por eso levantaba la mano. Disculpe, en lo que es aminoácidos para lo que es un sistema de crianza en altura, ¿no? Quería saber un poquito si hay investigaciones acerca de ello. ¿Qué aminoácidos más o menos se pueden reducir, ¿no? Para lo que es una crianza en altura, ¿no? A más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Ujú. No sé si reducir, pero sí aumentar. Hay trabajos donde eh, han hecho estudios con arginina, ¿no? En estados de hipoxia en altura. Hay una universidad en Irán que ha hecho muchos trabajos. En México no he visto muchos trabajos. Y ellos, ¿por qué? Porque la arginina por el óxido nítrico también tiene un efecto vasodilatador. Entonces, más bien de bajar, yo diría que tendrías que aumentar arginina. Si estás, no sé, estás en 1.05, aumentarlo a 1, ir poco a poco y ver, ¿no? Y ir 1.05, aumentar 1.10, ¿no? Evaluar tu costo-beneficio y ver si hay un efecto Pero estos requerimientos que se han hecho sin arginina en condiciones de altura, los requerimientos han sido mucho mayor, 1.24, 1.20, por ahí. Ujú. Esto es con relación que he visto de altura, son los únicos que he visto trabajos de Irán, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, antes quería hacer también un comentario, Karina, Sí, que algunos podrán decir, he probado estos aminoácidos y he probado muy parecido, es decir, como dije al inicio, muy parecido, he probado este perfil de aminoácidos, pero lo he probado en preinicio. En preinicio, incluso en niveles más elevados de lo que muestro, y han salido en las dos empresas que lo he probado, costaron más, pero al final mejoraron la conversión y la mortalidad. Lógicamente no puedo compartir esos datos porque es información privada, pero sí de manera privada no lo puedo hacer público, pero si alguien quiere me puede contactar y puedo compartir esa información en forma privada. ok, Sandro, vamos a poner también tu contacto al final. Y ya tengo algunas preguntas, ya se animaron por las preguntas. A ver, te dicto la primera. Jesús Camero pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál es su posición con el uso de las enzimas y su eficiencia en el metabolismo de las mismas? Ujú. ¿Qué enzimas, no? Las fitasas funcionan como magia siempre, ¿no? Hasta ahora son muy contundentes. Las carbohidrasas, las silanasas también, ¿no? Maíz y soya, yo diría no dar mucho
100 kilocalorías, por ejemplo. Hasta ahora maíz y soya, los valores que se deberían de utilizar, en mi opinión, es 45 por ahí, máximo 50, pero 45 es lo que se debería utilizar. Esas son las dos enzimas que recomendaría utilizar, porque tiene un efecto benéfico y en el retorno económico son muy buenos, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la eficiencia de la L-metionina es diferente de la D-L-metionina? Sí, excelente pregunta, porque mire, en esos estudios también he incluido algunos de L-metionina. Ahora, en condiciones prácticas es lo mismo. Es decir, a niveles prácticos, cuando los requerimientos están muy cerca a niveles comerciales, es lo mismo. Cuando los niveles son muy bajos o deficientes, la L-metionina es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final todo se convierte a L, ¿no? Entonces, he visto varias tendencias y te podría decir que sí, la L es más eficiente solamente cuando se utilizan niveles muy bajos, pero niveles muy bajos casi no se utilizan. En condiciones prácticas, muy cercano al requerimiento, es decir, es igual. He visto muchos trabajos, bueno, 3, 4, que muestran la misma tendencia. Es decir, la respuesta es, se parte en dos, ¿no? Dependiendo de... Ok, gracias. Otra pregunta dice, ¿a qué se puede deber un desplume exagerado en reproductoras pesadas? Línea genética, estrés, minerales. Ojo que la tasa de producción de huevos está óptima. ¿La tasa de qué? ¿No te escuché el último? De producción de huevos. Sí. Esta es una pregunta clave, no sé, muy extensa. Tengo presentaciones, 2, 3 presentaciones de tema. Creo que Luis Olortegui está con su audio. Nuestro amigo Luis Olortegui. Bueno, y sí, y ahora, el tema de reproductoras es muy complejo, ¿no? Primero se tiene que evaluar lo más fácil. El macho, ¿cómo va el líbido de los machos? ¿No? A mayor líbido van a pelar más a las gallinas. Entonces se tiene que evaluar la relación macho y hembra. 2, el espacio comedero de las aves también, de que tienen que tener un espacio comedero. Si hay un espacio comedero, en lugar de 14 o 15, está en 12 o en 10, algunas gallinas no van a comer y van a saltar y se van a pelar más fácil. Ahora, aves en mayor producción tienden a pelarse más. Aves con menos producción tienden a pelarse menos. Y esto está en reproductoras, en gallinas de huevos de mesa, en todas las especies, es la misma tendencia. Entonces, ya estamos evaluando varios aspectos. El tema de aminoácidos también es muy importante. ¿Desde dónde empiezan los aminoácidos? Desde el levante hasta en producción, pero principalmente desde el levante. ¿Por qué? Porque en el levante ocurren principalmente 3 mudas en la espalda de la gallina. Y estas 3 mudas nos va a determinar el soporte para que el gallo pise. Entonces estas 3 mudas tienen que estar bien. El balance de aminoácidos tiene que ser el correcto, porque si no, se van a perder más fácilmente las plumas. Durante la producción, a partir de las 40 semanas, 35 incluso, ya empiezan a perder plumas, o 32, 33, y la fertilidad va a caer. Entonces ya estamos hablando de cuántas variables, 4 variables, ¿no? Y podríamos seguir más. Si en el levante le da un brote de coccidiosis fuerte, por ejemplo, de media, de tenela, le da fuerte, tiene que dar más metionina o más aminoácidos, porque ustedes tienen que evaluar el score de alas, el score de plumas en las alas, y van a ver que se deteriora rápido. Ese deterioro rápido en levante, sea por coccidiosis o por X motivo, por espacio de comedero o por la dieta,
va a haber una pérdida mínima de 3 a 4% de fertilidad al final. Entonces ya estamos hablando en levante. En producción también tenemos que ver el balance de aminoácidos. Gallinas con más pechuga, ¿qué va a pasar? Que producen más, esas gallinas, los nutrientes se dirigen a formar más pechuga y menos pluma. Por eso y producen bastante huevo, como dijo el que preguntó, no sé cuál es su nombre, no lo apunté. Es William Quevedo. Ah, William Quevedo. ¿Qué tal, William? Entonces, es decir, como ya estamos hablando como 5 variables, no es tan complejo, no es tan simple el tema de emplume, ¿no? Es un tema que a mí desde que empecé a ver reproductoras me apasionó mucho, ¿no? Ok, continuamos con las preguntas. William Quevedo también vuelve a preguntar, dice, ¿qué perfil de aminoácidos recomiendas para las aves? ¿De las casas genéticas o de los laboratorios que fabrican aminoácidos? Esas son preguntas muy fuertes, Willy. Claro, ahí, como has visto ahora, la mayoría de requerimientos, ahora COP lo ha subido un poco los requerimientos, ¿no? Pero si tú has visto, los requerimientos tanto de COP y ROS están, en relación a la lisina, están ligeramente por debajo de lo que he mostrado. Y te das cuenta que la mayoría de trabajos que he mostrado son con proteínas bajas en proteína. Cuando son bajos, las relaciones son bajas en proteína o dietas imprácticas, ¿no? Entonces, yo diría que, y por el otro lado, de aminoácidos, yo no he seguido mucho las recomendaciones de las empresas de aminoácidos. No le he seguido porque no, en el tiempo. Sé que son un poco más elevadas, ¿no? Que las líneas genéticas. Pero en sí tendrías que uno, si uno quiere hacer sus recomendaciones, tiene que uno mismo, la empresa, el nutricionista, tiene que buscar sus propios requerimientos, porque al final es el nutricionista que le va a dar la confianza del nutricionista al productor, la confianza que la tiene que tener el mismo nutricionista, luego transmitirla al productor, porque al final es la seguridad que transmite. ¿Cómo generar esa confianza? Analizando tus datos y viendo la fuente, simplemente, ¿no? ¿De dónde viene? Si cualquier empresa te comenta un requerimiento y no te muestra el background, entonces tú tendrías que hacer esa tarea o pedir esa información. Otra pregunta, Sandro, de Alex Espinosa. Bueno, ¿Qué tal, Alex? Dice, excelente presentación, Sandro. En dietas de maíz y soya, ¿a qué niveles recomendarías disminuir como máximo el porcentaje de proteína sin afectar los parámetros productivos del ave? Esa pregunta, sí, perdón, te la leo toda porque te iba a leer por partes, pero creo que es todo a la vez. En estas dietas bajas en proteína, ¿qué aminoácidos sintéticos no convencionales adquiriría relevancia su uso y en qué orden de relevancia? Ya. Empiezo por como que son 2 preguntas, ¿no? Pero la primera, si más no entiendo, es una pregunta que la hice casi hace 2 años, ¿no? Cuando empecé a disminuir la proteína, empezó el precio a incrementarse de la soya y lo apliqué en un cliente. Y no tenía isoleucina y glicina, ¿no? Entonces dijimos, ya, bajemos 1%, bajamos 1.2. Por eso lo puse en la presentación en puntos rojos. Y al final bajamos, sí, 5 o 6 dólares por tonelada, pero perdimos 3 puntos de conversión. Es decir, perdimos de lo proyectado, perdimos, pero estuvimos al borde, ¿no? Entonces, digamos que 1.2 diría que no me funcionó a mí. No me funcionó, volvimos otra vez.
Antes te hubiera dicho sí, hasta 2% que demuestra la gráfica podría ser, pero 1.2 en forma práctica no me funcionó. Yo diría que de repente medio punto, ahora me atrevería a decir medio punto podría funcionar. Ojo, ahí no estamos hablando sin aumentar isoleucina y glicina, ¿no? Pero la isoleucina primero tienes que definirla dónde está, ¿no? Como hemos visto, si estás en 0.68, 67, dependiendo cómo estás, la puedes bajar a 0.65, pero no mucho. 0.64 es lo mínimo, como has visto. Esa sería la primera explicación, ¿no? De la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué aminoácido a futuro se podría incluir? Algo así. Sí, Aparte de los aminoácidos esenciales. Yo diría que la glicina, porque ya, por ejemplo, hay un cliente que lo utiliza, incluso lo compró a más precio y lo está utilizando. Otro aminoácido que no he visto el precio, pero también tiene un efecto benéfico, y yo lo he estudiado también, es la glutamina. No he visto el tema comercial y no lo he aplicado. Lo he estudiado, sí, y tiene un efecto benéfico. El último trabajo incluyó en la mezcla glutamina también, ¿no? No a gran proporción, pero incluyeron glutamina. Entonces también es otro aminoácido, al igual que la glicina, que tiene mucho potencial a ser usado en el futuro, ¿no? Ambos, glicina y glutamina. De los denominados no esenciales, por ahora, ¿no? Prolina también, hay unos trabajos también que muestran, pero hay muy pocos, que se podría aumentar la prolina también. Pero son muy pocos trabajos todavía, ¿no? Es decir, recién cuando existe 4 trabajos, uno es como que nos abre los ojos y puede ser, pero recién cuando existe 4 trabajos o 5 trabajos, ya existe información suficiente para tomar el paso. Esa es mi perspectiva, ¿no? Ok, gracias, Sandro. Tenemos una última pregunta que dice, ¿qué enzima recomienda para degradar o desramificar la fibra no digestible? Recomendaría para maíz y soya las glucanasas y silanasas, ambas. Si hay una mezcla, mejor. Siempre la enzima que tengan estas dos, este combo, sería mucho mejor. Las beta-mananasas, por ejemplo, que son muy baratas, pero las he analizado, aparte que hay muy poco en maíz y soya, y su efecto casi no es son muy baratas, pero no tiene un efecto positivo, comparado con que tengan glucanasas, pectinasas especialmente, ¿no? Y silanasas, perdón, pectinasas y silanasas, porque son elevadas en maíz y soya. Las glucanasas no, me confundí. Ok, tengo otra pregunta aquí. Uh-huh. ¿Qué estrategias nutricionales en los niveles de aminoácidos y proteína contribuyen a una menor presencia de miopatía pectoral profunda? Uh-huh. Por ejemplo, yo lo trabajo mucho la lisina. La bajo la lisina, quito la lisina sintética, pero del día 11 al día 21. Le dejo 14 días, 13 días ya, 12 días para que se recupere, ¿no? Dependiendo, si tu venta es a las 44, lo puedes dejar hasta los 30, ¿no? Pero siempre dejo 13, 14 días que se recupere, porque la lisina te va a bajar el porcentaje de pechuga, eso sí. Si tu mercado es en piso, le puedes bajar y va a afectar la composición corporal, pero la conversión de alimento no, pero sí la pechuga. Entonces, si tu mercado es composición corporal, sí le dejaría un margen de 14 días, 13 días mínimo ya. Esa es la estrategia más efectiva que la he estado usando, disminuir lisina, solamente en ese periodo. De todos los aminoácidos es el que ha funcionado. Ok, no tenemos más preguntas. A ver por ahí si
Si nos pasan alguna más. Bueno, creo que no. A ver, por ahí. Dice, buenas noches, por favor, ¿algún aminoácido para incrementar la viscosidad de la clara de huevo? A un aminoácido para aumentar la viscosidad. De la ¿A qué se clara. refiere con viscosidad? Con que se mantenga, mejor dicho, que se mantenga la calidad. Estoy tratando de descifrar, porque cuando la calidad de la clara con los días empieza a degradar los aminoácidos y se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Es decir, estoy tratando de resumir. Viscosidad se refiere a que tenga mayor consistencia y se mantenga, digamos, que no afecte tanto el tiempo la calidad de clara de huevo. Quiero entender su pregunta bien antes de responder, porque si no, no voy a poder responder. Eso es lo que quiere decir, ¿no? A ver, vamos a ver si nos vuelve a... Nos confirma lo que estás pensando. Yo diría que es eso también, pero vamos a esperar que nos confirme. Sí, sí. Y vamos con otra pregunta que llegó. Sí, así es, dice. Ah, ya. Sí, ese es una pregunta que muy pocos estudios hay al menos yo no lo he visto, porque no me encargo de huevos de mesa, ¿no? No es mi especialidad. Mi especialidad es reproductoras, pollos de carne y huevos de mesa, ¿no? Que sí influyen en la calidad. Ahora, ¿pero qué va a influir la calidad de una buena clara de huevo, se podría decir, o albúmina? En los niveles de antioxidantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes degradan? ¿Por qué se degrada esa albúmina? Uno, por el tiempo se va degradando. Hay bacterias también que degradan. Entonces, cuando la gallina tiene niveles de antioxidantes, niveles de inmunidad elevado, esa clara se va a mantener muy fuerte. Casi no se va a degradar. Se va a degradar, lógicamente, sí, pero va a contrarrestar el efecto antibacterial que existe en las claras o en los huevos. ¿Y cómo fortalecemos eso? Por medio de la lisozima, que es una enzima de la clara o del huevo en sí, que se utiliza para eso, para atacar o prevenir que la bacteria no prolifere, ¿no? Entonces, es una pregunta muy amplia y en lo personal no he visto trabajos que aumente, por ejemplo, tal aminoácido y detenga la progresión de la degradación de albúmina. Hasta ahora yo no lo he visto, o no es mi especialidad tampoco, ¿no? Ok, ya no tenemos otra pregunta. Bueno, el señor Genaro Guamaní ha preguntado lo mismo que preguntó Alex. En cuestión de proteínas, en su experiencia, ¿hasta qué porcentaje podemos bajar el nivel de proteína cruda? Yo creo ya está respondido. Y ya no tenemos otra. Ah, no, ya no tenemos otra pregunta más en el chat. No, no veo. Sí. Creo que William. Ah, ya dice. ¿Por qué no considera relevante el uso de proteasas exógenas en los tiempos actuales? Que venden proteasas cura, dice, que nos permiten a de soya, ahora tan cara. Sí, es que lo que pasa es que las proteasas, si ustedes observan, en trabajos sin antibióticos, su efecto es positivo. Tiene efecto positivo. Ustedes observan, solamente estamos hablando de proteasas puras, full dosis, pero cuando las proteasas incluyen antibióticos o coccidiostatos, el efecto, en los que yo he visto trabajos independientes de universidades no influenciados por las casas comerciales, no he visto el efecto positivo. Ahora, con esto no quiere decir que viene una proteasa. Ahora, las proteasas combinadas dentro de otras enzimas a menor dosis sí funcionan.
o al menos sí funciona, por el efecto es menor, ¿no? Estamos hablando de proteasas puras, ¿no? Es por eso, es por eso. Los recomiendo porque a niveles prácticos, que incluyen antibióticos y coccidiostatos, el efecto que he visto no tiene un efecto superior. Si quitan los antibióticos, ahí sí se podría evaluar, cosa que no lo he hecho, ¿no? Ujú. Ok, pero te entendí que en una combinación y en niveles más bajos sí funcionaría. Sí, sí. He visto cuando las proteasas a menor dosis, lógicamente, no están combinadas con todo, sí funciona, porque funciona el combo también, o la sinergia. Entonces, que también las bacterias, ¿no? Al final, o fungos que producen, dependiendo de qué, ¿no? De cuál fue el origen, a veces no producen específicamente silanasas o, o, o proteasas o glucanasas o pectinasas, ¿no? A veces producen varios, ¿no? Pero Ok, sí, las que he visto producen puras, es lo que le he mostrado, ¿no? Ahora, no quiere decir que en el futuro llegue una proteasa y que sea mucho mejor, ¿no? Mucho mejor en su desempeño cuando se incluyen dietas prácticas, es decir, que incluyen antibióticos y coccidiostatos, ¿no? ok, gracias. Entonces podemos decir que las proteasas que están en nuestro Natusign que vienen en un combo sí funcionan. Sí, si vienen, por eso digo, cuando vienen combinadas sí funcionan. Exactamente. Por su menor dosis y todo, sí. Pero puras, lo que he visto, yo no las recomiendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya no tengo más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas. Sandrito, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta tarde, casi noche. Creo que tú estás más tarde por allá. Entonces, Sí. agradecerles a todos los que estuvieron presentes, decirles los que llegaron tarde, esta charla va a ser colgada en nuestro canal de YouTube en los próximos días, así que la pueden ver completa y la pueden ver las veces que quieran, ¿no? Ahí va a estar colgada para cualquier referencia que quieran tomar. Síganos en nuestras redes, en YouTube, en Facebook también, en Instagram y también tenemos en LinkedIn estamos presentes. Entonces tenemos muchos lugares por donde nos pueden contactar y ver las cosas que vamos colocando cada semana o cada cierto tiempo. Muchísimas gracias, Sandro. Muchas gracias a Mira. Mira, nuevamente, gracias por esta presentación, gracias al auspicio de Sumitomo. Sumimed, Meteorina de Sumitomo, nos ha auspiciado esta tarde. Gracias a todos y los esperamos en una nueva práctica. Si quieres decir algunas palabras, mira, Sandro, les dejo la palabra. Agradecer a ustedes por organizar esta presentación y a Mira por el sponsor y por todo el previo a esta presentación, ¿no? Que ha sido gracias a ustedes, ¿no? Que han puesto los temas y hemos podido hacer una charla práctica y tratar de hacerlo lo más práctico posible y que el productor se beneficie de eso. Muchísimas gracias, Sandro. No, gracias a ti, muy interesantes como siempre todos los conocimientos que compartes con nosotros. Gracias a Karina y a todo el equipo de Batilana por la invitación, obviamente a todos los asistentes por estar con nosotros aprendiendo un poco más de avicultura, el tema que nos apasiona. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, Sandro. Gracias, Mita. Karina. Chao, Gracias, que tengan feliz noche. Feliz noche a todos también. Buenas noches.